Buenas a todos, estamos acá con Mauricio Macri, expresidente. Hoy vamos a estar hablando un poco de su libro Franco, que quizás nuestra generación, o sea, los jóvenes no lo conocieron tanto, y fue el empresario número uno a finales de los 80, ¿no? Finales de los 80. Exacto. Y antes de arrancar te queríamos pedir que nos cuentes un poquito, resumidamente, quién fue Franco, para antes de arrancar con la nota, que los jóvenes no lo deben conocer. Bueno, Franco Macri llegó acá a la Argentina a los 17 años con mi abuelo. Después llegaron sus hermanos. Él vivía en Roma, estudiaba en un colegio pupilo jesuita, de familia calabresa, nacieron todos en Calabria, él en Roma. Y lo agarró la guerra, un momento muy, muy difícil, muy caótico en su vida y trágico. Y cuando terminó la guerra, como muchos italianos, emigró hacia la Argentina, siguiéndolo al padre. Y cuando llegó acá, empezó a trabajar en una obra de administrativo con sus 17 años. Él ya estaba en segundo año de ingeniería, había dado años libres en el colegio jesuita. Estaría bastante aburrido ahí de pupilo. Y con lo cual él tuvo que empezar todo de cero. En aquella época ni siquiera había reválida del secundario. Vos venías extranjero, tenías que hacer secundario de vuelta. Se puso a hacer secundario nocturno en el Nacional de Buenos Aires, lo hizo en un año libre todo, que la parte de matemáticas, qué sé yo, física, química, todo eso es común, pero la parte de lenguaje, historia, geografía, tuvo que hacer las materias, ¿no? Y a la vez que trabajaba en esta oficina administrativa, y llegó a jefe administrativo, y en poco tiempo empezó a ver cómo armar su pequeña subcontratista, y ahí empezó a crecer, conseguir un ingeniero para asociarlo, porque no había podido terminar ni reempezar ingeniería, y ahí empezó a crecer en la constructora y terminó asociándose con una constructora que se llamaba Impresit, que era la constructora de Fiat, que se había fundido por tantas hiperinflaciones, el italiano la manejaba, no tenía ni idea, y él de Caradura, que era su contratista, fue y se le presentó al escribano Lisdero, que era un tipo muy reconocido en la colectividad italiana y que tenía el vínculo con Italia, y le dijo: yo quiero ser socio de Fiat en la constructora y ser el gerente general. Bueno, obviamente ayudó mucho que era italiano para comunicarse, y el Lisdero le impactó, fue a Italia y dijo: mira, hay un joven italiano que emigró hace unos años, que tiene su contratista, a mí me gusta, ¿por qué no lo evalúan? Y fue para allá, lo evaluaron y dijo: ok. Le dieron el 5% de las acciones, ahí pasó a ser Impresit Sideco, que era la de papá, con la opción de ir comprando, y ahí empezó a construir. Y esa relación con Fiat fue lo más importante en su vida, porque ahí él, en una otra crisis más de las eternas crisis de la Argentina, lamentablemente, que fue en los 80, con la salida del gobierno militar, el SIGO, la devaluación. Bueno, Fiat necesitaba ir de la Argentina, no tenía plata para pagar el cierre, como ha hecho General Motors, de la fábrica. Entonces lo llama a papá, que ya eran socios hace 25 años, y dice: ¿usted quiere comprar la constructora? Pero no le gusta más el gerente general de Italia, lo volvía loco, papá. Y dice: sí, bueno, para comprar la constructora tiene que comprar los autos. Yo no sé qué sé de autos. Claro. Bueno, todo el paquete. Y como digo en el libro, un tomador de riesgo serial, dijo: ¿por qué no? Bueno, lo estudió 6 meses y tomó la fábrica y tomó la constructora. Y finalmente lo que ganó con la fábrica de autos durante muchos años fue a pagar lo que perdía la constructora. ¿Sí? El mundo del revés, como pasa en este país. Y porque eso fue ya el comienzo de la democracia. El radicalismo tenía mucho desorden presupuestario, mucho déficit fiscal, nada nuevo, y empezó a no pagar ninguna obra. Entonces las constructoras empezó a ir para el demonio, porque no cobraban. Claro. Entonces, cada vez, cuanto más facturaban, más perdían. Entonces, en cambio, la automotriz la dio vuelta y iba a tener el 45% del mercado. Cuando en el 89 termina Alfonsín, papá era el empresario número 1 de Argentina por lejos, con más empleados, más facturación, porque tenía la empresa que tenía el 45% del mercado automotriz. Tenía la primera empresa de celulares. Usted no había nacido en un zapatófono así, que todo el mundo lo mostraba,
como no había celular, era una forma de mostrarlo. Ahora Sí. nadie ve si tiene celular o no. Tenía la segunda constructora, tenía montones de autopartistas que trabajaban para Sebel, una aseguradora muy importante. No, tenía más de 30 y pico de mil empleados directos. Wow. Era el número 1. Cuando termina Menem, ya estaba a 17. Ya le había empezado a ir mal. Y contrariamente a lo que creó como leyenda Berbisky, el kirchnerismo, como lo digo en el libro, de que él se benefició del menemismo, ¿no? Él perdió. Y lo último espantoso que hizo fue tomar la concesión del correo, donde ahí ya perdió una parte importante de su patrimonio. Y encima, como él no entendía la comunicación, hoy en día se volvería más loco con estos streaming, entendería menos. Terminó encima no defendiéndose públicamente y quedó como que él con el correo se había beneficiado cuando él puso esos 500 millones de dólares a valores de hoy y no se llevó $1 de vuelta porque era casi inarreglable con 89 sindicatos, prestadores pequeños compitiendo sin pagar impuestos. En esa época estaba Oca y Jabran con mucha fuerza para bloquear el correo. Entonces, y él igualmente invirtió como loco, hizo una planta nueva, tecnología nueva, y la logró hacer funcionar el correo. Funcionó, el correo funcionó, pero no como para pagar el canon que le había ofrecido, que era demasiado alto, sobre todo en la competencia desleal que tenía de los otros prestadores, más que él estaba obligado a prestarle servicios al Estado Nacional por ser el continuador del correo postal, y el Estado no le pagaba. Entonces, claro, fue un desastre, un desastre. Mauricio, te puedo hacer una consulta. Vos en el libro, leímos todos el libro, está buenísimo, se lee súper fácil también y es llevadero. Vos en el libro hablás de Franco como un gran hacedor, así lo describís en algunas partes. Y creo que vos también a lo largo de tu vida has sido un gran hacedor y de muchas cosas distintas, de presidente de Boca, de política, de presidente. ¿Qué es lo que distingue un hacedor? ¿Y vos se lo veías algo a él o en vos medio innato? ¿O es algo también que se trabaja convertirse en eso? Qué buena pregunta. Yo creo que lo mío fue genético, ¿no? Las dos cosas. Fíjate, porque mi abuelo, antes de emigrar a la Argentina, creó un partido político llamado el Uomo Cualunque, con lo cual, fíjate, genéticamente, como yo volví a crear un partido una generación después. Y después es genético porque yo lo veía a papá. Papá amanecía temprano y su día era hacer y crear, y sin importarle, nunca le importó la plata. Siempre vivía bien, obviamente, no es que era un fakir, pero el tipo no es que nunca coleccionó ni autos, ni relojes, ni nada. O sea, él vivía bien y lo que le gustaba era reinvertir todo lo que podía para crear algo nuevo. Y eso, bueno, obviamente cuando vos lo vivís, lo ves, lo observás, ustedes sepan que cuando tengan hijos, sus hijos no van a aprender de lo que ustedes le digan, van a aprender de lo que ellos ven que ustedes hacen, ¿no? Entonces él fue mi primer gran maestro y mi gran maestro, así como digo, mi gran antagonista, pero la verdad le agradezco porque él me hizo ver el mundo como un espacio donde uno puede crear, donde uno puede transformar y que no hay por qué resignarse a nada, ¿no? Uno hace lo que está dispuesto a hacer, y si planifica, si construye equipo, todas cosas que él siempre hablaba, ¿no? La construcción de equipo, la formación de gente. Él hizo esa beca SOCMA, que fue una de las 2 becas más importantes que hubo en el sector privado durante años, donde se formó muchísima gente que quedó en la empresa, otra que se fue a la política, otra se fue al periodismo, o sea, de todo hubo en la beca SOCMA, porque la verdad que era muy buena. Entonces porque él siempre creyó mucho en la importancia de coordinar gente y talentos, porque si vos querés hacer cosas importantes, tenés que combinar talentos, ¿no? Y que siempre es difícil, porque más hoy que nunca, con ese aparatito diabólico que gobierna nuestras vidas hoy, que es el celular, los egos están exacerbados y es difícil sumar y coordinar, es difícil que 1 más 1 sea igual a 3. El ego hace que 1 más 1 sea igual a 0, pero hay que lucharla porque lo bueno se logra en equipo. Hablando de eso que decías de tu viejo, que se comía el mundo, básicamente, te escuché decir que vos aprendiste tanto por la positiva, todo lo que creó, todo lo que hizo, como por la negativa, como que tenía una personalidad fuerte. Para el que tal vez nos escucha, que no lo conoce tanto, no sabía cómo era él, ¿cuál era esa dualidad que él tenía? O sea,
eso que tenía de ambicioso, cómo le pegaba para bien, cómo le pegaba para mal. Y en un momento dado le pegó para mal, ¿no? Y yo creo que lo agarró el famoso hubris, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? Es una omnipotencia producto de tu éxito permanente, ¿no? Siempre digo, lo más difícil en este mundo es mantener el equilibrio en el éxito. Y él, entre que era emigrante, que no tenía amigos de la infancia, que te ayudan, ¿no? Porque mis amigos de la infancia, cuanto más poder yo tuve, más me querían ganar al pádel, al tenis, al fútbol, a todo, a las cartas, para mostrarme que para ellos nada había cambiado. En cambio, los amigos del poder, ¿viste? Sos presidente y te dicen perdón cuando haces un tanto. Porque si, estamos jugando al pádel, viejo, Claro. jugá, ¿qué me decís perdón, presidente? ¿Viste? No te tiran un caño. Exactamente. Nos pasa con Beltrán ahora. Exactamente, un disparate, un disparate. Y él no tenía eso, todo estaba mezclado alrededor del trabajo y de lo que él hacía, ¿no? Y creo que eso lo llevó a él a no tener un conjunto de gente que lo balancee, ¿no? Por eso para mí fue un gran aprendizaje y yo aposté mucho a tener una mesa chica con gente independiente, digna, que fuese capaz de decir la palabra mágica que necesita un líder. ¿Cuál es la palabra mágica que un líder necesita que le digan? No. No, exactamente, muchachos, no. Nosotros sus orejas dicen, sí, qué genio, y pum, te la das. Obviamente, yo le decía a mi equipo en la ciudad de Buenos Aires y en la presidencia, por supuesto, hagan un esfuerzo, dígame, presidente, la idea es brillante, es brillante. Usted es brillante, pero en este momento mejor no lo hacemos. ¿No? Y yo me comprometí y la verdad que me salvaron de decisiones que hubiesen sido muy malas para la Argentina, porque yo dije, si la mayoría de esta mesa, que éramos 7, dice que no, yo voy a respetarlo. ¿Te pasó en 2011 o no? Me pasó en el 2011, cuando yo estaba enardecido del enojo que tenía de las peleas, de las cosas que me hacía el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, que quería ir en contra de la elección, que se suponía, según el consultor nuestro, que la teníamos ganada, que yo ganaba la presidencia, y justamente él cuando dijo, brindemos, voy a ser amigo de un futuro presidente de la Argentina, salvo que Cristina Fernández enviude, dice. No. Y todo el mundo dice, ¿pero qué? Porque escucho cosas raras de su salud y una viuda es imbatible, y tal cual. Cuando ella queda viuda, las encuestas se dan vuelta, Sí. y ya era obvio que era imposible ganar, y yo me empeciné que quería ir, y se juntó la mesa chica y me dijo, si vos no defendés la ciudad, que es el equilibrio para que esto no se transforme en el chavismo, es una locura. Vos tenés que priorizar que hay que retener la ciudad de Buenos Aires y las chances de ganar la nacional son muy bajas. Yo me volví loco, pataleé, grité, dije, cuarto intermedio. Lo llamé de a uno, a varios de ellos para decirle, ¿cómo? Me tenés que apoyar, Bueno, fuimos a la reunión, de vuelta, 5-2, uno solo me apoyaba. Y finalmente, bueno, y tenían razón, era imposible de ganar esa elección. Obviamente, seguramente hubiésemos hecho un papel mejor que el que hicieron 1, 2, 3 y Wiener 14, hubiésemos sacado 25, pero no servía de nada. Poníamos en riesgo la ciudad de Buenos Aires, que desde acá pudimos, con el sector independiente, la sociedad civil, el periodismo independiente, sostener la institucionalidad de la Argentina para que no avancen reformas como, por ejemplo, la locura que se hizo ahora en México. Se enteraron que ahora echaron a todos los jueces en México y llamaron a elecciones y la gente votó cualquier tipo sin antecedentes, y encima montones de ellos son abogados de los narcos. O sea, México va a tener un problema severo, porque acá lo más importante en una sociedad, antes que el presidente, es tener un buen sistema judicial que defienda las libertades, que defienda los derechos de propiedad, ¿no? Lo elemental. Mauricio, ahí nosotros somos un grupo que nos encantan las historias de vidas de los empresarios, no sé, hablamos todo el día de Elon Musk, cómo logró hacer su camino, y yo personalmente desconocía todo lo que había hecho tu padre, y con el libro me fui enterando. De hecho, vos decís que llegó a tener lo que sería un equivalente a un primer unicornio de Argentina, y quería saber con eso, ¿por qué crees vos que en Argentina los empresarios tienen mala prensa o mala fama? Porque es extraño, ¿no? La Argentina, yo creo que eso se fue agravando en el tiempo, porque la sociedad argentina lamentablemente es casi la única en el mundo, yo creo que la única, que encontrás mucha gente que su abuelo tenía un auto que lo cambiaba todos los años por el último modelo, que su padre tenía auto y lo cambiaba cada 3, y que él no tiene auto. Claro. Entonces ese tipo
el discurso de que aquel que le va bien es porque a vos te están cagando, entró mucha gente que se ha visto frustrada, y lo que la realidad es que toda esa gente que se ha visto frustrada es porque la Argentina no desarrolló reglas de juego. Hay un libro que se llama Why Nations Fail, ¿no? ¿Por qué las naciones fracasan? Que finalmente le dieron el premio Nobel a Acemoglu y Robbins, que son y uno más que los que escribieron. Y dice solamente lo que pasó en Argentina. La genialidad es que vinieron a Argentina, le estudiaron y escribieron un libro. Porque es que dice, en donde colusionan, se ponen de acuerdo, la justicia, el empresariado y la política para que no haya competencia, los países no crecen, se destruyen. Y esa es la Argentina. La Argentina hace muchas décadas que se cerró, que dejó de competir y que eso fue destruyendo las capacidades. Y la verdad que es triste porque de Argentina hay un sector de la Argentina que es muy competitivo, y que se ha ido también diluyendo o emigrando, como pasa con los jugadores de fútbol. Están todos jugando la selección argentina, ahora uno conoce los jugadores en la selección argentina. Espantoso, porque está el desorden también del fútbol, que los chicos se van a los 16 años, 17 años, entonces vos decís, ¿y este Paz? ¿Dónde apareció Paz? ¿No? Bueno, ya empezó con Messi se fue antes de la primera. Entonces digo, la Argentina tiene ese problema, entonces obviamente el empresario exitoso viene con la sospecha de que algo trucho debe haber hecho para tener éxito, ¿no? Y la realidad, mirá que yo me he peleado mucho con los empresarios ante mi gobierno, pero la realidad es que el empresario es un bicho que se adapta a las reglas que le pones. Y te doy un ejemplo. Vialidad Nacional. Baez, esta denuncia de los miles de millones que le dieron a Baez de obras, que no terminó y que se robaron la mitad, y los carteles y todo, y los cuadernos de Centeno. Bueno, las mismas constructoras, las mismas, pues no hay otras. Llegó nuestro gobierno, le dijimos, señores, a partir de ahora hay pliegos, se compite, hacer obras, bajaron 40% los precios, se hicieron las obras, empezaron y terminaron, hicimos récord de kilómetros de ruta, de autopista, y eran los mismos. Y te voy a decir una cosa, yo creo que estaban infinitamente más contentos de competir sanamente, perder y ganar, que de tener que ir a ponerse de rodillas, por no decir otra barbaridad, todas las semanas para que te paguen tu certificado, ¿entendés? Porque es una cosa espantosa, es como denigrante estar en un sistema donde el que está en el poder político decide, ganas vos, perdés vos, te pago cuando quiero, te pago si me das esto y lo otro, todo. No se puede, y encima muchos de ellos, no para defenderlos, muchos de ellos tenían como la obligación, aún siendo más importante otras actividades que las que ellos tenían, de darle laburo a sus ingenieros, que por ahí tenían hace 30 años, entonces no podían decir, bueno, me voy, ¿viste? Pero la verdad es que tenían que haber como gremio haber dicho basta, esto hay que pararlo, ¿no? Haber aceptado que sometan a todo un sector es un disparate, pero es imperdonable que ellos hayan aceptado esas reglas. Pero la realidad es que cuando nosotros le cambiamos las reglas, ellos trabajaron bien. Entonces yo digo, el empresario hay que decirle, señor, usted tiene que competir. El político tiene que garantizar que haya reglas de competencia y la justicia tiene que arbitrar los medios para que esa competencia funcione. Y ahí es donde vos ves la justicia contra Microsoft, perdió Microsoft, tuvo que compartir el Explorer, gracias a que compartió el Explorer, vino una nueva generación de desarrollos que fue Google, Facebook y todas estas cosas. Entonces digo, la disrupción tecnológica competitiva hay que avalarla desde la institucionalidad para que este proceso de mejora continua suceda. En la Argentina no hizo eso, entonces ¿qué tenés? Salarios bajos y cosas caras. En vez de salarios altos y cosas baratas, como pasa, claro. Gente que cruza Chile a comprar, pues todo más barato. Y pues, en Chile que hay es cosas baratas, pues es un país abierto de hace muchos años. Entonces creo que esto es lo que ha tenido lo que hacen los empresarios, pero creo que se está revirtiendo. La política se ha desprestigiado tanto que ya no le es fácil señalar, ¿no? Entonces, cuando aparecen casos de éxito ahora, como los de Mercado Libre, Globan, Aleph, montones de empresas que han hecho argentinos, que cotizan en bolsa, que les va bien, y ya el empresario dice, no, bueno, y la gente dice, pará, ¿viste? Dio un montón de trabajo, ¿viste? Sí. No, cambió. No, cambió. No del todo, pero va cambiando. Y creo que también el gobierno actual es pro eso, con lo cual también ayuda a cambiar ese mensaje. Total. Mauricio,
Te quiero hacer una pregunta. Yo soy desarrollador. Te quiero preguntar por el chisme. La negociación con Trump. Yo lo leí por primera vez en el Art of the Deal, en su libro. Sí. Pues vos lo mencionás. ¿Cómo es negociar con Trump? ¿Cómo es entrar a una oficina con Trump? ¿Cómo es que Trump te quiera ganar una compra de un lote? ¿Cómo es negociar con él y Franco? O sea, el choque de dos titanes. Fue tremendo porque papá, de vuelta en su locura, porque él ya tenía 2 terrenos, había llevado un equipo que lo lideraba Barsaski, que era un físico muy capaz, padre de Martín Barsaski, Salvestrini, que después me acompañó en Boca, y lo llevó al arquitecto Viñoli a empezar su carrera ahí, y ahí fue Rafael Viñoli, uno de los arquitectos más importantes de Nueva York y del mundo, y compraron 2 terrenos, porque tuvo la visión correcta, ¿no? Que en el momento de la tablita de Martínez de Oz, el peso acá valía, no sé, el dólar era nada. Entonces dijo, este es un momento de salir a invertir afuera. Entonces fue y compró esos 2 terrenos. Con el equipo arrancó todo y estaba buenísimo porque iba a terminar los 2 edificios, él sabía hacer edificios, el banco le iba a decir, qué bien que los hizo, quiere más plata, haga otro. Y si hubiese seguido el ciclo de una persona normal, seguramente él hoy hubiese tenido... la familia hubiese tenido 20 torres rascacielos ahí de propiedad en alquiler, ¿viste? No, él apareció, uno llamaba Hirschfeld, con una opción de compra por el Pennsylvania Railway Station, que era la propiedad más grande de la ciudad de Nueva York, entre las 59 y las 72 del West, que todavía no se había desarrollado el West. Y era gigante, era imposible. Y cuando papá vio eso dijo, no, esto es lo que quiero. ¿Qué valía? Y agarró, ¿Qué valía, Guita? Y en ese momento, te estoy hablando del 80, o sea, Sí. 40 años atrás, era la opción de compra del terreno valía como 100 o 90 millones de dólares. Una fortuna. Una fortuna, era como te dijese hoy 300, 400. Para un argentino, ¿no? Que su primera experiencia. No, una locura. Entonces, yo pues, todavía no había entrado en la etapa conflictiva con papá, pero yo ni me animaba en esa época todavía a decirle. Pero alguno de los que tenía le dijo, pero Franco, no es demasiado, encima Hirschfeld se quedaba con el 30% sin poner nada. Era muy, muy agresivo. Dijo, no, acá no es cuestión de arrugar. Vendió las 2 propiedades que tenía y puso todo ahí. Y se puso a laburar para conseguir la aprobación del Consejo Deliberante de allá y antes tenía que pasar por el Community Board, la asamblea del barrio. Bueno, y él cediendo estación de subte y cosas bastante innovadoras que nadie había hecho, pero que en el proyecto no impactaba, logró las aprobaciones. Y Trump había tenido ese terreno y después se arrepintió y lo devolvió. Y ahí cuando papá consiguió la aprobación se volvió loco y empezó a querer comprarle el terreno. Papá le dijo que no, y él fue y bloqueó el banco. Él tenía una relación con el gerente general de Real Estate del Chase Manhattan, que se llama Stevenson. Y cuando llegó el momento de escriturar, que el banco diese la plata que se había comprometido, dijo, no confiamos en un outsider como usted, busca un socio local. No. Entonces papá trajo uno, le dijeron no. Trajo otro, no. Trajo un italiano, no. Trajo un Mitsubishi, no. Y el tipo siempre decía, Trump. Ibas a Trump y te decía, dame la propiedad y andate. No te doy nada. Mirá vos. Y finalmente se asfixió, ya la cantidad de demandas cruzadas con el banco, todo. Papá no tuvo más remedio, se sentó a negociar, negoció un primer acuerdo con él y empezó el due diligence para ver qué había. Y ahí yo empezó mi relación con él. Papá se tuvo que volver porque comenzaba la democracia en el 83. Y había problemas contra Maldiva, con Aseo en Córdoba, por ser americanos, querían rescindir los contratos. Entonces papá me dijo, bueno, quédate vos simbólicamente. ¿Vos cuántos años tenías ahí? 24. No, ¿Cómo hablaba con Trump? Con 24 años hablando con Trump. ¿Qué hacíamos nosotros a los 24? Y ahí me ayudó mucho que Trump es fanático de 2 cosas, de las cuales a los dos nos parecen muy apasionantes: el golf y las mujeres. Con lo cual ahí yo me había enganchado a una venezolana que era increíble, una bomba atómica, no sé cómo, milagro, pues soy un producto de cabotaje. Y cuando Trump la vio se quedó enloquecido, entonces fuimos a jugar al golf. Yo tenía en ese momento 4, jugaba bien, él jugaba 9, competitivo. Entonces empezamos a jugar al golf y salir, y bueno, y eso me ayudó a poder terminar un due diligence muy traumático, duró como, no sé, 60, 90 días, no me acuerdo, porque él todo el tiempo quería cambiar cosas para achicar el precio, Claro. y llegó un momento que
que me levanté y me fui de la reunión. Dije, basta, no te banco más esta cosa, me fui. Y el gerente decía, no tenemos que cerrar, que el banco nos ejecuta, por favor, aceptar eso, no acepto más nada, me voy. Me fui y de golpe, por suerte, él a las 2 horas me llamó, me dijo, Mauricio, come on, let's close the deal. y dejó de tironear, pero bueno, pero lo más genial fue que la primera vez que íbamos a jugar al golf, me lleva a Wingfoot, una cancha afuera de New York, muy linda cancha. Y naturalmente yo competí y le gané, ¿no? 3-2, le gané. Y a la tarde era la reunión de closing. Y llegamos a la reunión de la tarde y el tipo estaba endemoniado. Endemoniado. Entonces Barsasky viene y me dice, ¿pero qué pasó esta mañana? No, fuimos a jugar al golf. ¿Pero pasó algo malo? No, nada. Jugamos al golf, le gané. Pero estás loco, no le podés ganar a este tipo. Tenés que dejarlo ganar, se pone loco. No, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, volvés a jugar, dejate joder, pero yo no vamos a poder cerrar nunca. Y el tipo cuando termina la reunión me dice, let's play again tomorrow, ¿no? Me dice, me lleva de vuelta a jugar. Y llego al mismo lugar, 2 arriba al tee del 16. Y yo digo, veo la cara de Barsasky, digo, me va a matar. Tiene una cara de poco amigo Barsasky. Entonces agarré y dije, bueno, que Dios me perdone, apunté, pum, la tiré a la calle en el 16, al agua en el 17, y me tomé 3 pats en el 18 y perdí uno abajo. Y cuando él me saluda, se da vuelta y le dice al caddy, he played customer golf. But I love it, ¿no? Mirá. Y yo no sabía que era, Wow. es una expresión idiomática. Entonces Claro, yo le pregunté al caddy, ¿qué me dijo? Que sabe que fuiste al bombo, le dice el tipo. Claro, pero no claro. importa nada. Así que imagínate el personaje. Así que Bueno, no. después te pasó en Olivos cuando invitabas a los funcionarios a jugar al pádel. Claro, hacía lo mismo. Por eso lo detectaba. Pero bueno, un personaje que la verdad que se portó muy bien con la Argentina. Cuando yo fui presidente y se portó increíblemente bien, evitando la crisis financiera ante la elección. Ahora hace muy poco, así que la verdad que más allá de que para muchos es un personaje muy controvertido, con la Argentina hasta ahora se ha portado siempre bien. Recién nombraste como que en un momento no te animabas a decirle algo a tu viejo respecto a negocios o a algún tipo de acuerdo. Sí. ¿Cuándo fue el punto en el cual te empezaste a sentir cómodo y a decir, che, bueno, ahora puedo decirle que no, como le dijiste en su momento que no compré el correo argentino y demás? Yo creo que cuando me fui a la constructora, yo volví de Estados Unidos, de esa experiencia, papá tuvo un infarto, era tal su omnipotencia que le hizo un bypass natural el corazón, o sea, se dio cuenta después que había tenido un infarto, la cosa pasa muy poco frecuentemente, y ahí yo le dije a papá que la constructora no funcionaba, que era un desastre, que este tema de que facturaba y no cobraba y cada vez perdía más plata, que el que estaba que me dejase probar a mí. Y él me dijo, ¿te animás ya a los 25 años a ir a...? Sí, yo me animo. Bueno, y me dijo que sí. Igual la semana antes me llamó y me dijo, ¿estás seguro no querés empezar de director comercial y a Vereiro vaya de gerente general y después vos ves? Se cagó la semana anterior, pero me dije, no, yo voy por todo o nada. Y me puso. Y ahí, al poco tiempo, le dije, esto no funciona, tengo un plan, que es vender todas las obras a los competidores y concentrarnos en prepararnos para la privatización. Porque ya escuché que Terraño tiene una idea de privatizar. Este gobierno no tiene otra alternativa, pues se va a quedar sin luz, se va a quedar sin agua, se va a quedar sin gas, porque no se ha invertido, que privatizar todo. Y me dijo que sí. Entonces ahí empecé a preparar todo el equipo, porque obviamente, si vos sabés construir un gasoducto, es mucho más fácil operarlo que construirlo. Operarlo es... Claro. Dar vuelta a un par de llaves, ¿no? Lo mismo una red de agua o una autopista, mucho más difícil de construir que por una estación de peaje. Y ahí empezamos a preparar el equipo para hacerlo y la verdad nos empezó a ir bien y ahí él empezó la etapa esta de empezar a atacarme en lo que estaba haciendo. Empezó a Dr. Jekyll, Mr. Hyde a aparecer, que yo hasta ese momento no lo había visto. Y ahí empezaron las peleas, las discusiones, el decirle que no y ahí empezó, bueno, esta pérdida de humanidad en la relación. Empezó a ponerse cada vez más violenta la discusión, en términos de descalificarme él siempre, ¿no? Como que cada vez que yo le decía que no, vos no tenés experiencia, pues, ¿qué te crees? Acá, obviamente, el que le había hecho todo a él. Es muy difícil discutir con alguien que
que compra el terreno, planta el pasto, lo prepara, hace la cancha, pone los arcos, todo, hizo todo él, y vas a discutirle, no se lo deseo a nadie. Pero ahí ya empezó, yo diría que a mediados de los 80 ya empezó la diferenciación y la discusión alrededor de lo que él estaba queriendo hacer, y se acentuó muchísimo en los 90 hasta que le dije, bueno, me voy. Claro. Y Mauricio, una consulta un tanto más emocional en relación al libro. Me gustó mucho cómo vas contando tu relación con tu viejo en todos los sentidos. Te quería consultar a vos en lo personal, ¿qué momento de tu vida te dolió más? Si post-secuestro en los 90, cuando sentiste verdaderamente que tu viejo se te alejó mucho y empezó a hacer cosas que vos sabías que te iban a molestar, o bien ya al final de su vida, es decir, de la vida de Franco, cuando tenía por ahí esos momentos de demencia que decía cosas que claramente no pensaba, pero igual las decía y a vos te dolían ya en momentos más políticos. Yo creo que me dolió más al principio, porque la idealización era mayor. Claro. Mi papá fue, insisto, mi maestro, mi ídolo. Yo veía casi todo a través de sus ojos, hasta que empezó a pasar esto. Hasta él me llevó a pelearme con mi tío Blanco Villegas, que para mí era un segundo padre, porque yo le creí 100% a papá, y después me di cuenta que no era así. Que mi tío había de ser uno de esos pocos que le había tratado de decir, no, Franco, esto no se puede. Entonces él, como a Ricardo Sin, todo tipo que le fueron poniendo límites, los limpiaba. Porque él empezó a desarrollar esta cosa de no tolerar el disenso, ¿no? Así que me dolió mucho más al principio, pero siempre dolió hasta que después de muchos años de terapia entendí que él no podía, que él ni siquiera tomaba conciencia. Muchas de esas cosas que fueron tan comentadas, como el día que dijo que él votaría a la Cámpora antes que a mí, después cuando la hermana le decía, ¿pero qué dijiste? Él se largaba a llorar como un chico, le decía, pues yo no quise decir eso, me entendieron mal. O sea, Claro. él realmente tenía un nivel de disociación patológico, entonces esta cosa no la podía manejar. Entonces yo tuve que entender algo que es importante en la vida, que somos producto de nuestros padres, y lo máximo que podemos hacer es intentar mejorarlos en algo un poco, pero no luchar contra eso. Y la verdad es que todas las cosas que yo pude hacer, en gran parte fueron porque gracias a que fui hijo de él, ¿no? Por la formación, por la oportunidad, hasta el secuestro. Si no hubiese sido hijo de él, no me hubiesen secuestrado. Si no me hubiesen secuestrado, tal vez no hubiese sido famoso como para que la gente sepa quién era y ser presidente de Boca. O sea, todo viene en el combo. Y la verdad que el combo, sigo, digamos, diciendo, es más positivo que negativo. Volvería a estar feliz de ser hijo de Franco Macri, porque bueno, él hizo lo que pudo. Obviamente sería mucho mejor haber recorrido esa etapa con la sabiduría que uno adquiere después del proceso y no sufrirla tanto. Pero fue así. Y lo más loco fue que mis hermanos siempre tenían celos de que el trato que él tenía, porque de vuelta, como lo digo en el libro, era yo y el resto del mundo en su amor, ¿no? Y ellos no veían la otra parte. Después empezaron a entenderla. Cuando yo me alejé y él empezó a acercarse a cada uno de ellos, ahí vieron esta cosa que él tenía, ¿no? Que no era tan fácil de lidiar, porque era una persona muy carismática, muy cariñosa, era una persona muy especial, con una brillantez única, hasta que, bueno, que todo este proceso de ubris más demencia lo fue alterando, ¿no? En sus facultades. Mauricio, mencionaste Boca, ahí te tengo que hacer una pregunta como bostero. Primero, ¿a Franco le interesaba el fútbol o era, esto es una boludez como Tano? Nada. Es más, él me llevaba a la cancha y me acuerdo en Libertadores, como arrancaba re temprano y siempre estaba agotado, se quedaba dormido. Gritaban un gol, me acuerdo un día dijo, ¿por qué no se puede dormir tranquilo? Así que imagínate, pero de vuelta, esa parte de él que era incondicional, con ese 50% incondicional con su primogénito, él iba a la cancha. Claro. Y después me genera duda esto de, vos pasás de manejar empresas, que, a ver, nosotros todos trabajamos en empresas, y los empleados de una empresa están enfocados en la productividad, son personas por lo general formadas,
¿Cómo fue ese cambio tuyo de pasar de manejar empleados formados a manejar jugadores de fútbol que muchas veces están muy carenciados, técnicos, egos? ¿Cómo fue ese cambio que tuviste que hacer? No, fue una experiencia maravillosa porque son todas lógicas. El fundamento es el mismo, pero la lógica es distinta. O sea, mi primera discusión, me acuerdo, con el Colo McAllister, Navarro Montoya, Gamboa, ¿quién más estaba? Fabri. Márcico fue cuando llegué a Boca y le dije que ellos eran empleados de Boca. Los tipos me querían matar. Digo, pero no digo nada raro, ustedes son empleados de Boca, por más que sean ídolos de Boca. Ustedes cobran un sueldo. Ustedes cobran un sueldo, entonces quiere decir que son empleados de Boca. No, ellos creían que eran los dueños de Boca, porque había estado este personaje incorregible de Heller, que banquero y comunista, una cosa rarísima, les había metido en la cabeza de que ellos eran socios de Boca, que entonces les hacía el cuento que le dividía la mitad de los premios y después les hacía la cuenta mal. Entonces dije, yo le voy a decir la verdad, el valor del Mar del Plata es tanto, y, o sea, él no les daba la mitad, les daba el 20%. Yo no les voy a dar premio, les doy un viático por jugar un amistoso. Ustedes no pueden cobrar un premio por ganar un amistoso. Ustedes tienen que jugar el amistoso y punto. Todas discusiones, hasta que haber logrado, que me llevó unos años, que la institución vuelva a estar por arriba de todos. Entonces lo más importante es que en una empresa, en una universidad, en un club, en un país, si la institución no está por arriba de las personas, bueno, se va todo el demonio, porque entonces no hay ley. Entonces acá lo importante era que todos entendiesen, jugadores, técnicos y presidente, que nadie es más importante que el club, ¿no? Que es lo que lamentablemente nos pasa al revés hoy. Riquelme se cree más importante que Boca. Entonces está destrozando nuestro club. Porque, bueno, cuando uno cree estar por arriba de algo tan importante, hace daño. Entonces, digo, fue una experiencia distinta en ese sentido, distinta también en que en el sector privado, si un gerente no funciona, es un momento traumático, pero lo despedís. Despedir un ministro y ya tiene una connotación pública, tiene apoyos, más complicado. Ahora, echar un jugador que es ídolo, mamita, claro. ¿No? Es una catástrofe, ¿no? Y si te toca decirle que no a Maradona o me tocó a mí, olvídate, estás en el horno, te enemistás con un montón de gente de por vida, con lo cual es apasionante porque, digamos, va contra una lógica, ¿no? Era obvio que en el estado que estaba Diego en ese momento no podía ser el técnico de Boca. Pero en ese momento nadie se animaba a decirle que no. Entonces fue un momento muy difícil para mí. Entonces fueron todas experiencias que te van marcando en la vida, pero la realidad es que el eje es el mismo. O sea, aunque sea un club de fútbol, la institucionalidad tiene que estar por arriba, que incluye no gastar más de lo que ingresa y que se respeten las reglas, ¿no? Entonces, el jugador opina cómo juega él, el técnico opina cómo juega el equipo, pero no opina si le gusta dónde se concentra, si le gusta la marca de sponsor, la camiseta, tampoco los jugadores. Y el presidente, por más que yo creía que sabía más que mis técnicos, no opina cómo se arma el equipo. Claro. Tiene que aguantarse que el técnico lo arma como le parece, ¿no? Entonces creo que esos roles claros en una institución hacen que las cosas funcionen. Y ahí, Mauricio, te lo pregunto más como hincha, ¿cuál fue el gol que más gritaste de Boca? Yo creo que el penal que mete Bermúdez para ganar la primera Copa Libertadores, ¿no? Ese, porque los de Japón, de Palermo, fueron tan rápido que yo le pregunté a mi mujer en ese momento, ¿es una joda para Videomacho? O yo lo vi, en aquella época estaban las jodas de Videomacho. Porque íbamos menos de 10 minutos y íbamos ganando 2-0, ¿no? Entonces encima el frío que hacía debajo de esa frazada en Japón, ¿viste? En cambio el otro lloré muchísimo, lloré como loco. Esa Libertadores la lloré, pero mucho, fue muy emocionante. Aparte, como era visitante, entramos a la cancha, pues yo en cancha de Boca me comprometía que jamás iba a entrar al campo de juego, que el campo de juego era de los jugadores y que los festejos, todo era de ellos. Yo siempre fui, pero de visitante, cuando íbamos así a un lugar, era como más desordenado, ¿no? Así que fue un momento muy lindo. El otro día vi de vuelta los festejos de ese campeonato en las redes. Hoy 2x3 se suben, ¿no? Pero ese momento fue muy increíble y te diría que como otro momento muy emocionante fue dos más, te diría. La vuelta de Japón, que dimos la vuelta en colectivo por toda la ciudad, sí, para alegría a todos los hinchas de River que están por acá.
no podíamos avanzar, la calle explotada de gente. Fue una recepción increíble, increíble. Y el otro momento fue que cuando me dolió mucho, mucho, que yo estaba afuera y le di el ok, porque ya había estado 2 años en Boca, había sido goleador, habíamos ganado un par de campeonatos, a Palermo para irse a la Lazio. Estos pases de último minuto son un disparate, pagaban 25 millones a Boca, un contrato de millones de dólares para Palermo. Y cuando yo me voy a dormir, va a la comisión directiva, y yo creo que instigado por Bianchi, una sublevación en la comisión directiva, y le voltean el pase. Entonces a la mañana siguiente yo me despierto con un mensaje de Mascardi, que era el representante, insultándome, que lo que le había hecho Martín, cagándole la carrera. Yo ya me digo, nunca me creyó, que yo no tenía ni idea, años después. Yo hoy tengo una relación de hermandad con Martín, me creyó que yo no sabía. Y yo cuando vuelvo a la comisión directiva le digo, usted tan loco, bueno, lo vendemos en diciembre, junio, diciembre, son 6 meses. Le digo, primero, la Lazio no va a volver. Y segundo, mira si se rompe la rodilla. Y pum, a la semana se rompe con Colón el ligamento. Que mete el penal después. Y mete el penal y tenía el ligamento roto. Y ahí vuelve con River, que hace ese gol en cámara lenta, que todo River se paraliza. Y ahí fue la única vez que entré al vestuario después del partido. Me metí en el vestuario y me hizo esta Palermo en la ducha, y me metí en la ducha y lo abracé, yo de traje y él desnudo en la ducha, no entendía nada. Fui y lo abracé y le dije, no sabes lo feliz que estoy que volviste, que hiciste un gol, que tu vida continúa, porque me sentía tan culpable de no haber estado esa noche, tan culpable. Igual a él lo perjudicó, porque después fue al Villarreal, que era un equipo que no atacaba tanto, con lo cual para un goleador nunca sabrá él en su vida, pero lo ayudó a terminar siendo el goleador más grande de la historia de Boca, porque volvió y ganó millones de cosas más. Claro. O sea, viste, la vida te saca y te da, ¿no? Siempre. Total. Mauricio, ¿cómo viviste el campeonato de Newman? No, me quiero morir porque justo me engancharon meses antes, me comprometí a representar un club en el campeonato de interclubs de bridge, que es una pasión que me ha agarrado. Entonces me comprometí a jugarla. Y cuando de golpe llegué a la final, yo dije, esta vez va a ganar, quiero ir. Yo había ido a una que había perdido. Y había otro que también era ex Newman, con lo cual él agarró al suplente y se hizo reemplazar por el suplente y me dejó a mí clavado ahí. Así que solamente la pude festejar después. Pero fue increíble, fue la verdad que... ¿Sabes que hoy entrevistamos a Scooby? ¿Eh? Hoy viene Scooby. A la noche. Sí, a la noche. Oh, cómo juega el pádel, no sé cómo juega el pádel. Sí. Impresionante, el verano ese juego con él es una cosa de loco, es un gato como se mueve en la cancha. ¿Te dejó ganar? Los tipos son talentosos por una cosa, son talentosos para todo, ¿viste? ¿Te dejó ganar Mauricio o ganaste vos? No, me cagó a palo. No sé, juega mucho. Sí, Mauricio. Tengo una consulta rápida. ¿Es verdad que el Club Newman, viste que está en León, Sí. y cuando asumiste como presidente le pusieron una estrella arriba como su primer presidente de Newman? ¿Eso es real? Sí, había un cura que había dicho que cuando Newman saliese campeón o hubiese un primer presidente de la Argentina de Newman, había que ponerle. Ahora tiene que tener 2. Así que, y eso creo que pasó, sí, finalmente pasó. Mauricio, siempre a nuestros invitados le preguntamos top 5 argentinos de la historia. Para vos. Wow, es tan difícil eso. Vale, o sea... Es subjetivo. Próceres, empresario, también puede ser personal. No. A mí, digamos, te diría que Sarmiento me parece un tipo muy importante. Alberdi me parece muy importante. Y para no hacerlo tan lejos, yendo más para acá, te diría que como que marcaron época, ¿no? Yo diría que por poner el fútbol, Maradona y Messi ahora, en 2 modelos totalmente distintos, ¿no? Dos actitudes totalmente distintas. Uno transgresor y el otro, digamos, más de una vida normal, una vida más, digamos, de familia. Y el último diría, qué difícil. Pero para mí, a ver, ¿quién más podríamos...? Nosotros pusimos a Galperín. Bueno, Marco, lo que ha hecho Marco, para mí, bueno, claramente diría que seguro Marcos superó lo que hizo papá. Lo que logró Marcos es muy impresionante, pero me parece que Favaloro siempre dejó un mensaje
salvo, bueno, esa decisión última que siempre es controvertida. Un mensaje muy importante para la Argentina, ¿no? Es un país que el que no cumple la ley ha sido el vivo. Favaloro marcó un mensaje distinto para mí, que es importante. Excelente. Mauricio, a nosotros, como te dijimos, nos consumen muchos chicos, gente que está emprendiendo, nosotros mismos, muchos estamos empezando a hacer cosas. Con tu experiencia, con la experiencia de tu viejo, ¿tenés 3 consejos para darle a alguien de 20 años que está empezando a emprender o que quiere buscar también y sueña quizás con tener la vida de Mauricio, de Franco? 3 consejos que le darías. Primero, el más importante es que todos tenemos el derecho de ser felices. Siempre que no le compliquemos la vida a nadie, ¿no? Y esa felicidad está muy ligada a poder llevar a cabo lo que vos sentís, tu pasión. Entonces, buscá tu pasión, ¿no? Todos recibimos un mandato familiar, es inevitable. Y hay que vivir con ese mandato, pero hay que saber rebelarse al mandato si no es lo que realmente uno siente en las tripas y que lo que te hace levantar sin que suene el despertador. Entonces, que busquen eso, que busquen esa pasión con compromiso, que entiendan que lo van a lograr con constancia, que no apuesten a que el Bitcoin suba de 90.000 a 10 millones, eso es fácil, que busquen la de la constancia, porque aparte finalmente la vida es como un campeonato de fútbol. ¿Qué es más lindo? ¿Salir campeón o no sé, ahora son 30 equipos, papelones, pero son 29 partidos, los 29 partidos que vas ganando? Yo disfrutaba como presidente enormemente cada partido que íbamos ganando. Después salíamos campeón, me mataban 2 cosas: que tenía que conseguir la plata para los premios, que la tenía, y segundo, que a los 15, 20 días empezaba el campeonato de vuelta. Entonces yo decía, no, que sigamos festejando un año más. Entonces yo digo, disfruten el camino, el recorrido, ¿no? Y no tanto la desesperación por llegar a ese lugar, ¿no? Las cosas tienen un tiempo. Y si lo logran, la última recomendación, mantengan el equilibrio. Mantengan el equilibrio porque el ser humano cuando se aburre es cuando hace las mayores macanas, ¿no? Y destruye todo lo que construyó. En un minuto, ahí está Franco. Buenísimo. Buenísimo. Tengo una pregunta. Yo laburo con mi viejo y te escuché hablar, diste un dato en una entrevista el otro día. 9 de cada 10 padres terminan compitiendo con los hijos. Es increíble. Que era un quilombo y que vos con tus hijos decidiste no laburar con ellos. ¿Qué recomendación le podés dar a alguien que sí labura con el viejo? O sea, ya está metido con el viejo. Ya pasa. No se iba a decir la el mano, consejo, pero viste, está con eso. Y yo te diría, tratá de, salvo que estés seguro que sos el afortunado del 10%, tratá de encontrar una manera de que cada uno tenga su espacio. Que tenga su espacio. Porque la verdad que la emocionalidad altera la racionalidad. En ese libro ves como él no me dejó firmar ese contrato con Fiat, que era obvio, había que firmarlo, ¿no? Entonces vos decís, y era un tipo brillante, no estás hablando, y hizo lo que hizo. Entonces yo creo que lo mejor es no tratar de ser el 1 de cada 10 y cada uno construir su camino. Y cuando llega el momento familiar, llega el momento familiar. Y si tenés un buen diálogo para poder pedir un buen consejo, tenés la habilidad de escucharlo, el consejo de tu viejo, porque también a veces nosotros los hijos estamos bloqueados a que nuestro padre nos dé un consejo, ¿no? Creo que tomalo, pero yo creo que de verdad es sano no trabajar en un ámbito familiar. Es mucho más sano, Y las empresas familiares cada vez más van avanzando a reglas internas donde los familiares no pueden acceder a lugares de operación y tienen que estar solamente en el directorio, porque la estadística es cruel. La empresa familiar en segunda y tercera generación generalmente se destruyen porque entran los yernos, las nueras, los primos, Succession, que va sumando. Totalmente. Que me pareció bastante burdo al lado de lo que mi relación con papá era más sofisticada que Succession, pero te lo marca bien, ¿no? Yo diría que
tené paciencia con tu papá, pero la verdad que sería lo mejor es que cada uno encuentre un espacio, ¿no? Gracias. Mauricio, vos en un momento hablás que Franco se oponía un poco, o que nunca entendió la política, hablás como medio así. Y vos, entiendo, has dicho muchas veces que después encontraste como tu pasión en la política. Si hoy viniera Antonia... Eso no significa que yo haya entendido la política. Si el día de mañana viene alguno de tus hijos, Antonia, que es chiquita y te dice, che, viejo, creo que mi camino es por la política y tengo una vocación pública, ¿le dirías rajada ahí? ¿O le dirías, es un buen camino, pero puede ser complicado? No, yo tomé la decisión con mis hijos de que cada uno elija. Cada uno elija. A todos intenté convencerlos de que sean ingenieros, pero fracasé. Toda la línea todos se dedican a temas artísticos. Bueno, ahora la cuarta, que es como una hija mía, Valentina, que ya está en España, estudió una combinación de leyes y administración. Y Antonia por ahora dice que va a ser ingeniera. Pero si decidiese la política, bueno, la verdad que la política se ha transformado en un lugar muy hostil, muy violento, en temas de redes sociales, está expulsando a la gente empática a la política y llega gente más disociada para aguantar ese nivel de castigo. Pero si no nos ocupamos de la política, perdemos todos, ¿no? Porque la realidad es que si no vuelve a estar la gente más preparada a manejando lo político, condiciona mucho el desarrollo del sector privado, y el sector privado es el que genera la riqueza. La política no la genera. La política garantiza las reglas para que haya creación de valor, ¿no? Para que haya desarrollo. Entonces creo que hay que volver a la política, no hay otro camino, por más que sea duro. Así que si uno de mis hijos quisiese, lo apoyaría. Pienso tal vez que capaz salté una generación, como pasó conmigo, y que mi nieto, ahora tengo uno solo, porque también son vagos para tener hijos, pero ahí mi nieto le pega, porque viste, finalmente en algún lugar vuelve. Claro. La genética existe. Mauricio. Vamos con las últimas dos y lo liberamos a Mauricio. Dale. No, decí vos y... Dale, mi pregunta, bueno, era para cerrar en realidad, pero después hacemos la otra. Era, ¿qué enseñanza, si tuvieras que elegir una de tu viejo, qué enseñanza te llevas? Iba a hacer la misma pregunta. Bueno, listo. La última. Entonces la última. Que la misma que se la escuché de otra manera decir a De Vincenzo, cuando en un último hoyo pegó el drive a los árboles, la pelota rebotó al medio y él ganó. Si él quedaba bajo el árbol, no ganaba. Y el periodista le dijo, pero qué suerte tuvo, ¿no? Siempre ese comentario no simpático que tiene que hacer el periodista. Y él le dijo, ¿sabés qué, pibe? Lo que yo aprendí es que cuanto más practico, más suerte tengo, dijo. Entonces yo digo, papá siempre, ante todo, muchas horas. Le ponía muchas horas a lo que él realmente quería llevar a cabo, y bueno, y eso te acerca enormemente a lo que estás buscando, ¿no? Gracias por venir, Mauricio. Muchas gracias por venir, Mauricio.